Démosle la gloria al Señor nuevamente con todo nuestro corazón. Le decía de que nosotros no sé, muchas veces he escuchado que no debemos acostumbrarnos o muchas veces tenemos la actitud de que dejamos de ver las maravillas de Dios, el poder sobrenatural de Dios, que ya nos acostumbramos a que nada sucede en nuestras vidas, por un lado, un extremo. Y el otro extremo es de que lo que muchos dicen que debería ser la vida del creyente, que deberíamos ya estar acostumbrados a ver los milagros, las señales, las maravillas que Dios hace. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, hay una inclinación natural de nosotros a olvidarnos quién es Dios, el poder de Dios y de las cosas que Dios ya ha hecho en diferentes situaciones en nuestras vidas y pasa, ¿no? Y la verdad es que eso no debería ser así, de esa manera, porque recordar las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios, nos debería ayudar cada día a vivir una vida de fe y de confianza y dependencia en Dios. ¿Sabe? Yo estaba meditando ya estos días, hace unos días, como ustedes saben, estaba cumpliendo años, pero había una fecha que a mí, que es justamente la fecha de hoy día, que algunas personas, mi esposa me ha dicho varias veces, de que esa fecha tal vez cambió, aunque fue un pequeño incidente, pero cambió mi vida, o por lo menos la perspectiva que yo tenía de la vida. Hace ya un año atrás tuve un pequeño incidente jugando pelota, y justamente hoy estoy cumpliendo un año, así que felicidades a mi codo, pero jugando pelota me disloqué el codo, si algunos recordarán, ¿no? Y entonces, como le digo, realmente cambió mi vida esa vez, y bueno, hasta ahora, de vez en cuando ya, cuando está por venirse un surcito, parece que va a venir esta semana porque ya comienza como que a apretar un poquito más el brazo, pero como le digo, a veces pasan cosas en nuestras vidas y curiosamente lo que recordamos son las cosas difíciles que nosotros hemos pasado, tienen un impacto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, tal vez en nuestros recuerdos, y cambia nuestras vidas. Y yo pensando en esto, hay situaciones, hay problemas, hay conflictos tal vez en nuestra vida que han marcado nuestro corazón, que han marcado nuestro ser, y que muchas veces lo venimos recordando y venimos pensando, y tal vez algo que estuve pensando en esta semana es que los conflictos pueden ser, o los problemas deberían ser, o deberían volverse productivos en nuestras vidas cuando los usamos de la manera correcta, cuando aprendemos la lección, cuando pasamos por ciertas situaciones, y eso nos ayuda a entender mejor la vida, a entender mejor muchas cosas y poder ver también la vida de manera diferente, ¿no? Pero lamentablemente nosotros olvidamos aquellas cosas de lo que Dios ha hecho, nos olvidamos de su misericordia, de su fidelidad, y ponemos énfasis en el problema, en el conflicto, en la situación difícil. Y ese es algo que debe cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le decía, tan fácilmente nos olvidamos de las maravillas de Dios, tan fácilmente nos olvidamos de los milagros de Dios, tan fácilmente nos olvidamos del poder de Dios cuando estamos en los problemas. Y eso lo vemos con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, la manera como nosotros queremos solucionar los problemas, como si nunca el Señor hubiese obrado en nuestras vidas, como si nunca el Señor hubiese tocado nuestras vidas, como si nunca hubiésemos visto las maravillas de Dios. Y más adelante vamos a leer un salmo, que es uno de los salmos preferidos de mi persona, porque me ayuda a enfocarme en las maravillas de Dios. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vuelve nuevamente a decir, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de todas las maravillas que Dios ha hecho. Yo creo, y he aprendido, y siempre comento esto, volviendo nuevamente a la pequeña ilustración del codo dislocado, del brazo dislocado, de que es el poder de Dios, no son los médicos, no son los medicamentos los que pueden volver las cosas a su lugar, hablando físicamente. No es que el médico tiene algún poder sobrenatural, algún efecto mágico, tal vez donde cuando hay un hueso quebrado, fracturado, o cuando hay algún malestar, que es el médico el que hace. Él simplemente nos orienta, y él ha estudiado, se ha preparado
para poder tratar de encontrar las causas de nuestra enfermedad, de nuestra dolencia y poder orientarnos en qué es el tratamiento que deberíamos tener. Pero en sí, en el proceso el que va haciendo la obra es el Señor. No lo vemos, tal vez no lo podemos percibir, hablando del ejemplo, pero sí es la mano de Dios obrando y yo puedo sentir, ¿no? Muchas veces en diferentes circunstancias como la mano del Señor, aunque no la vemos y tal vez, como le digo, aunque es muy sensible, podemos sentir fuertemente en nuestras vidas, pero es algo que se puede recibir o es algo que debemos tomar en nuestras vidas con fe, confiando verdaderamente en el poder de Dios y confiando plenamente en que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, y Él está atento y pendiente de todas nuestras necesidades. Tal vez usted en esta mañana está pasando por algún problema difícil, tal vez en esta mañana está pasando por un tiempo de conflicto, tal vez en esta mañana está pasando por tiempos muy complicados. Yo creo que hay momentos, hay etapas, y la pregunta es, ¿por qué el Señor permite? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer a través de esas situaciones? Y realmente a veces incluso podemos sentir de que hasta incluso pareciera que el Señor nos hiciera esperar, ¿no? Como que Él se hace esperar, a veces como decimos nosotros, como si Él se estuviera haciendo el difícil con nosotros. No encontramos la respuesta, no encontramos una salida, no encontramos una solución de parte de Dios y nosotros queremos o tenemos la tentación de querer agarrar nosotros los problemas en nuestras manos y tratar de resolverlo con la capacidad o con las fuerzas humanas, con los recursos humanos. Es lo que en esta situación vemos de lo que el Señor quería hacer y lo que nos enseña para que podamos saber cómo lidiar o cómo confrontar, cómo encarar los problemas en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen problemas en esta mañana? Quiero saber si a alguien le va a servir la palabra tal vez. Levante su mano. Bueno, hay algunos que le va a servir. Dice la palabra del Señor nuevamente que el Señor se fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud. Es un poco difícil poder calcular cuántas personas serían, pero como siempre en la palabra del Señor hacen referencia principalmente a los varones. Entonces dice que en esta gran multitud se podían contar por lo menos 5,000 varones, sin tomar en cuenta las mujeres, los niños, las niñas. Entonces dice el versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Qué pregunta más interesante, realmente me llamó mucho la atención que el Señor, y luego la palabra del Señor dice, si puede ponerme el siguiente versículo, el versículo 6, pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle, por favor nuevamente el versículo 5, bueno dice, no, porque él sabía lo que había de hacer. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Cuando vienen los problemas, lo primero que nosotros hacemos es tal vez soltar el grito al aire, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo voy a solucionar? ¿Por qué me está pasando esto? Y muchas veces comenzamos a buscar, tal vez hasta en nuestro corazón, la razón por la cual estamos pasando por esa situación. La razón por la cual estamos viviendo esos tiempos difíciles en nuestra vida. Hermano, no se haga o no se amargue más, no se complique más la vida, buscando tal vez la razón por la cual usted está pasando por esa situación, por ese problema. Tal vez incluso hasta el punto de cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué permites? El Señor tiene el control, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y hermanos, los problemas, dice la palabra del Señor, Él mismo mencionando algo en relación a esta situación, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos problemas, en el mundo habrán conflictos, en el hogar, en la familia, con las personas a nuestro alrededor. Es inevitable que vamos a pasar por ese tipo de situaciones en nuestra vida. Es algo que debemos, de lo cual convencernos de una vez, de que no estamos aquí para vivir vidas, tal vez por mencionar simplemente algunas cosas, vidas cómodas, vidas tranquilas, vidas en paz, porque no es porque no hayan los problemas que nosotros vamos a vivir tranquilos, sino que la palabra del Señor nos enseña de que nosotros podemos tener nuestra confianza
plena en Dios y que Él nos va a ayudar a tener paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de los conflictos. Ese es el mensaje que podemos ver en la palabra de Dios. No que vamos a estar inmunes o que vamos a estar exentos de tener situaciones difíciles en nuestras vidas. Estaba leyendo esta semana algo sobre la familia, estudiando un poco, y algo que realmente me hizo recordar, algo que nosotros sabemos, de que nosotros tenemos en nuestra mente, o muchas veces nos venden, yo diría más que todo una publicidad, a nosotros los cristianos, de que hay las familias perfectas, de que hay matrimonios perfectos, y si nosotros no estamos encajando en ese modelo que se nos quiere decir, que debemos vivir o debemos tener, entonces nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, decimos, entonces yo no soy digno. Muchas veces he escuchado a la gente decir esto, ¿no? Ahora ya no soy digno. ¿Por qué? Porque he fallado, porque hay pecado en mi vida, porque hay fallas, hay errores, hay debilidades en mi vida. No soy digno de ser parte de una iglesia, no soy digno. Y si fuera de esa manera, de decir a esas personas, entonces ninguno de nosotros, hermanos, deberíamos estar acá. Porque tenemos esa idea, así como nos han dicho que la familia del cristiano debe ser la familia perfecta. Imagínense lo que se dice de un pastor, lo que se dice de un líder, de lo que se dice de una persona que se considera maestro. Pero no es así, aceptemos la realidad, no es así. Porque si fuera de otro modo, no necesitaríamos más de Dios, no necesitaríamos venir a la iglesia. Tenemos el hogar perfecto, la familia perfecta, no necesitamos buscar nada más, no necesitamos mirar más la palabra del Señor, no necesitamos seguir buscando a Dios, buscando su presencia, porque todo está perfecto, no hay ninguna necesidad. Matrimonios perfectos, hijos perfectos, familias perfectas, cristianos perfectos, y esa es otra idea que debemos sacar de nuestra mente, esos prejuicios que hay muchas veces, aún incluso que hacen daño a nuestro corazón, de que en la iglesia todos debemos ser perfectos, todos debemos ser buenos cristianos, todos deberíamos saber lidiar con todas las situaciones y no caer en diferentes problemas, diferentes debilidades, diferentes pecados. Pero no es así. La iglesia, muchos lo han dicho, no lo digo yo, simplemente lo tomo como una referencia. La iglesia está conformada por personas pecadoras que están buscando de Dios continuamente, que están reconociendo su necesidad y están buscando de Dios, y no están tratando de arreglar su vida con su propia fuerza o con sus propios recursos, porque no lo van a hacer. Algo de lo cual estoy convencido que el único que puede generar, que puede forjar un cambio en nuestra vida, no es el esposo, la esposa, el amigo, el compañero, el hermano, ni el pastor, ni ninguna otra persona, aún incluso ni nosotros mismos podemos forjar un cambio en nuestras vidas. El único que puede hacerlo es el poder del Espíritu Santo. Nadie puede producir un cambio en la vida de nadie, ni aún ni en sí mismo. Tantas veces decimos, ahora voy a cambiar este aspecto de mi vida. Voy a dejar de ser de esta manera. Voy a esforzarme para cambiar el carácter, para cambiar mi forma de actuar, mis actitudes, lo que hay en mi corazón. Y no lo logramos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad como seres humanos de poder producir, de poder forjar, de poder generar un cambio, como solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Él es el que ha sido designado para esa tarea. Por eso decía el Señor Jesucristo, es necesario, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, y cuando venga el Consolador, Él les va a enseñar todo lo que necesitan, Él les va a recordar todo lo que necesitan, Él les va a acompañar, Él les va a consolar cuando esté frustrado, cuando esté decepcionado, cuando sienta de que no pasa nada en su vida, 5, 10 años, bueno, 8 años como iglesia, y no vemos ningún cambio, ningún impacto. Pues Él es el Espíritu Santo el único que puede hacerlo, y nosotros debemos buscar cuáles son algunas cosas que no permiten que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Sentirnos capaces de producir cambios nosotros mismos, tratar de solucionar los problemas por nuestra propia cuenta, tratar de creer o pretender de que nosotros somos más que suficientes y no necesitamos de Dios, no necesitamos la iglesia, no necesitamos estudiar la palabra, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no buscamos
el único recurso, el único lugar que puede proveerle a nuestras vidas el cambio que nosotros necesitamos. Y el Señor tiene todo en control. Eso es lo que dice en este pasaje. Dice, Él alzó los ojos y vio que había venido a Él gran multitud. Y dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y algunos dirán, ¿cómo es posible que tengamos problemas? ¿Cómo es posible si estamos yendo a la iglesia? Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Si hemos confiado en Dios, si estamos dependiendo de Él, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para evitar los problemas. Pero aquí había una situación, aquí había un conflicto. Imagínense, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a miles de personas? Es algo que es para volverse loco en esa situación. Ahora compara un poquito esa situación con su problema, tal vez, en esta mañana. Tal vez usted dirá, tengo un problema tan grande, pero muchas veces cuando comenzamos a escuchar los problemas de otra persona, ya hasta a veces nos daría vergüenza comentar nuestros problemas cuando vemos los problemas que tienen las otras personas. ¿Y eso por qué? Porque vuelvo nuevamente a lo que le decía al principio, tan fácilmente nos olvidamos de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos. Y a veces yo creo, yo decía, volviendo nuevamente también al ejemplo, y disculpe que vuelvo a insistir con esto, pero voy a aprovechar el día. Yo decía, pero ¿por qué el Señor permitió que yo sufriera esa caída, ¿no? Según los relatos, ¿no? Yo creo que di unas 3, 4 vueltas, hice en el aire y luego caí, ¿no? Según los relatos, ¿no? Y yo digo, pero Señor, ¿dónde estaba en ese momento? ¿Dónde estaban tus ángeles? Parece que estaba el ángel, mi ángel guardián estaba distraído en ese momento, ¿no? ¿Y dónde estaba la mano de Dios? ¿No? Y es lo primero, ¿no? Pero la verdad es que esas cosas pasan a segundo plano cuando comenzamos a ver, pero el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Cuántas veces? Tal vez todos los días nosotros tendríamos algún motivo, alguna situación para experimentar algún accidente, alguna situación complicada en nuestras vidas. Y de cuántas el Señor ni siquiera nos enteramos. Nos ha librado hasta ahora. Nos ha guardado hasta ahora. Pero como nosotros ponemos tanto énfasis en las situaciones complicadas, nos gusta estar enfocándonos en los problemas, en los conflictos, que dejamos de un lado. Por una parte dejamos a un lado las maravillas de Dios, nos olvidamos de las maravillas de Dios, pero por el otro lado tratamos de solucionar o de buscarle la lógica, de razonar y buscarle cómo podríamos resolver los conflictos. Y el Señor sabía, y hermano, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea el conflicto que usted tiene, cualquiera que sea la situación, déjeme decirle, la palabra de Dios nos dice, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Él tiene el control. Él sabe mejor que nadie. Puede ser que usted sea una de las personas como yo. Yo le voy a decir, yo soy una de las personas que me gusta tener las cosas bajo control. Cuando las cosas se salen de mi control, como que yo siento inseguridad. Pero cuando yo tengo las cosas controladas y están bajo mis manos, normalmente tengo la tendencia, esa es parte del carácter, de la personalidad, a sentirme seguro. Y de las cosas que no están a mi alcance, normalmente como que hay un poco de inseguridad en mi vida. Pero cuando le damos el control a Dios, podemos tener toda la confianza y toda la seguridad que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que tiene que hacer. Y podemos poner nuevamente el versículo 6, que ¿cuál es la razón entonces por lo que sucede en estas situaciones en nuestra vida? Dice, esto decía para probarle. Esto decía, ¿por qué lo hace el Señor esperar tanto a usted? He orado, le he clamado, le he pedido y el Señor no me ha respondido. El Señor está probando su corazón. El Señor está probando su fe. El Señor está probando su dependencia. Tal vez el Señor le ha dicho mañana, pero usted lo quiere ahora. Y usted ve una oportunidad de lograrlo ahora, de alcanzarlo ahora, y deja a un lado lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor sabe que tiene que hacer. Esto decía para probarle,
Y mire, yo quisiera que esto quede como una promesa para su vida. Yo creo que es uno de los versículos, no sé cuántas personas lo habrán entendido o lo estarán usando de esta manera, pero yo creo que este es uno de los versículos que debemos usarlo para los tiempos difíciles, para los tiempos de crisis, los tiempos de conflicto, los tiempos de problemas, los tiempos de necesidades. Él sabe lo que tiene que hacer. En esa situación, Él sabía lo que había de hacer. Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el control de todas las cosas. Pareciera, aún incluso Él insinúa que no tiene respuesta a esa necesidad que usted tiene o a ese problema. No hay una salida, yo no le veo una salida. ¿Y sabe qué? El Señor le permite creer que no hay una salida. ¿Para qué? Para que usted pueda aprender la lección. Para que usted y yo podamos realmente tener una experiencia con Dios. Para que realmente podamos conocerle como Él quiere que nosotros le conozcamos, qué es lo más importante, que incluso que vengan las soluciones prontas a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Él quiere una relación. Por eso es que no hay ni familias perfectas, ni matrimonios perfectos, ni iglesias perfectas. Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Y esos problemas son los que nos ayudan a forjar, nos ayudan a generar, a cultivar una relación personal con Dios. Que podamos acercarnos a Él. Él lo sabe, Él nos conoce, Él nos creó, Él nos formó, Él sabe cómo funcionamos, aún mejor que nosotros mismos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Él sabe lo que somos, Él sabe nuestro andar, Él sabe nuestro caminar, cuando estamos quietos, cuando estamos solos. Él sabe mejor que nosotros y Él puede obrar en nuestras vidas y podemos tener la seguridad que cuando le permitimos obrar, nosotros tal vez vamos a estar, por un lado, esperando que el Señor haga una cosa y el Señor está por el otro lado, obrando conforme a lo que Él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que Él sabe que Él necesita hacer en nuestras vidas. Cambiar, ministrar, forjar, sanar, levantar, todo lo que el Señor necesita hacer en nuestras vidas, que a veces incluso nosotros mismos desconocemos. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Y el Señor utiliza las mismas situaciones a las cuales nosotros nos aferramos en la vida. ¿Por qué? Porque si hay un problema económico hay que buscar la solución. Hay que ver dónde podemos prestar, dónde podemos conseguir, venderemos la movilidad, venderemos la casa. Hay que ver la forma, nos prestaremos de tal persona. Y el Señor muchas veces va a permitir, hermano, que usted siga. Que usted vaya y bueno, ponga en prenda y venda y se afane. Él va a permitir. ¿Por qué? Porque Él está probando su corazón. Esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces, cuando hace esta pregunta, dice el verso 7, Felipe le respondió, ni 200, voy a aumentar ahí, ¿no? Ni 200 denarios de pan. El sueldo para 200 días de una persona, casi de un año, mire, dice, no bastarían para que cada uno de ellos siquiera, estoy haciéndole el énfasis para que lo entendamos mejor, para que siquiera alcanzase un pedacito a probar. Ahora, para poder saciar a esta gente que tiene tanta necesidad. Él mismo también comenzó a decir, ni 200 denarios. Hermanos, el Señor quiere que usted mire en su vida. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Mucho, poco, bastante, suficiente o casi nada? Que usted necesita poner en las manos de Dios para permitir que Él pueda actuar. ¿Por qué muchas veces no vemos un milagro? No vemos las maravillas de Dios, no vemos el poder de Dios en nuestra vida porque consideramos, por un lado, que no somos dignos de que el Señor pueda hacer algo en nuestras vidas. Y por otro lado, porque consideramos que no tenemos nada para darle. Nada de lo que nosotros podamos hacer o podamos ofrecerle o que tengamos en nuestra mano, creemos que es suficiente para que llamemos la atención de Dios y Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Y Felipe lo dijo con ese énfasis, ni 200 denarios de pan nos bastarían
para que cada uno de ellos tomase un poco. Nada. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? De que debemos estar dispuestos a rendirle al Señor, sin importar. Y yo quisiera hacer énfasis en esto, hermanos, porque realmente me impactó. Muchas veces nosotros decimos, yo he pecado, yo he vivido una vida media con el Señor, no he sido un buen creyente, no he sido un buen cristiano. Y ahí puedo aumentarle, ¿no? He sido malvado, he hecho cosas horribles, no merezco. Y vuelvo nuevamente a decirle, si fuera por merecimientos, ninguno de nosotros, ni ninguna iglesia pudiera haber una persona, porque dice, no hay justo, ni aun uno. Y es la gracia de Dios. Usted está en esta mañana, en este lugar, por la gracia de Dios. No es por sus fuerzas, no es porque se siente obligado o es una costumbre ya hacerlo. Es por la gracia de Dios la que nos hace levantar. Hermano, yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Yo no tengo deseos en esta mañana de estar aquí parado delante de usted. Tal vez por el cansancio, tal vez por un poquito de malestar, por mi propia cuenta. No tengo ganas, si me dieran a escoger, de estar aquí adelante. Pero es la gracia de Dios que me pone para poder compartir la palabra, para poder ser ministrados. Es interesante que puedo estar casi escuchando, casi pudiendo oír audiblemente la voz del Espíritu Santo hablando a mi vida. Esto dile, y esto quiere el Señor que la gente escuche, esto quiero que la gente entienda. ¿Y será porque soy más santo? ¿Será porque soy más digno? Sencillamente es la gracia de Dios, sencillamente es el poder de Dios que quiere tomarnos en cuenta y Él quiere manifestarse en nuestra vida. Y vuelvo nuevamente a decirle, hermano, no es que hay un don o que hay algo especial, algo sobrenatural, es la gracia de Dios. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, y el Señor hizo este milagro por la gracia y la compasión que tuvo por la gente. ¿Qué era lo más fácil? Lo que dijeron los discípulos. Miren lo que dice enseguida. Uno de sus discípulos, Andrés, no era ese el versículo que quería. Enseguida lo vamos a encontrar. Parece que no era en este pasaje. Pero hago mención lo siguiente, de que le dijeron, despacha a la gente, que se vuelvan a sus casas, porque no hay qué hacer, no hay cómo alimentar a tantas personas. Pero nos olvidamos de la gracia de Dios, de la compasión de Dios, del poder de Dios, de los milagros que Dios, y no ha sido una sola vez, sino varias veces que el Señor estuvo ministrando con señales, con prodigios. Cuando fue arrestado, fue presentado ante, entre comillas, las autoridades. Él dijo, ustedes han visto todo lo que yo he hecho, ustedes han visto los milagros, ustedes han visto las maravillas, el poder de Dios, y ahora ¿por qué me preguntan? ¿Por qué me piden que haga algo? Dijo él, si ustedes lo han visto. Y eso es algo que muchas veces podemos sentir que el Señor cuestiona de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué estamos viviendo amargados, tristes, desesperados, afanados? Y Él nos dice, pero ustedes han visto, ustedes han comprobado, ustedes han sido testigos de las maravillas que yo puedo hacer cuando Él encuentra fe y confianza en nosotros. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué tenemos nosotros para darle al Señor? Nada. Algunos siguen, gracias hermano, ahorita lo voy a leer. Está mandando un mensaje, ¿no? Ah, ya. Bueno, lo voy a leer, lo que le decía anteriormente. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso complementa el pasaje que estamos mirando en San Juan. Entonces, por eso no lo encontramos.
Pero ¿cuántas veces nosotros hemos venido delante de Dios? Hasta incluso en esto, hermanos. Y yo quiero que usted medite en esto en esta mañana. Venimos con nuestras ofrendas, venimos con nuestros diezmos. Y estamos con la esperanza que porque estamos dando los diezmos o estamos dando las ofrendas, el Señor va a ayudarnos a salir de nuestro problema económico, de nuestra situación difícil. ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en qué? En lo que nosotros estamos dando. Y eso no quiere decir que debemos dejar de hacerlo. Pero yo quiero que usted pueda entender el enfoque o la perspectiva que Dios tiene, el punto de vista que Dios tiene en relación a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a llegar a la conclusión, es que mi diezmo es una miseria. Es tan poco lo que yo doy que no puede servir casi para nada, poniendo simplemente una situación imaginaria. Que ¿cómo puedo esperar entonces que Dios obre en mi vida si lo que tengo para dar no es nada? Como también puede haber el otro extremo. Tanto que yo doy, tan cumplido, tan puntual yo con mis diezmos, y no veo nada en mi vida, no veo progreso, no veo, porque estamos poniendo el enfoque o teniendo el enfoque incorrecto, equivocado de cómo el Señor actúa. Hermanos, es la gracia de Dios que puede hacer maravillas. El amor de Dios, la misericordia de Dios puede hacer maravillas cuando nosotros entendemos de que no es con nuestras propias fuerzas, no es a nuestra manera, no es por lo que merecemos, no es por lo que nosotros tenemos, no es por lo que nosotros hacemos. Dios quiere que pongamos el énfasis en su poder. Confiamos realmente en medio de los problemas, por lo que usted está pasando ahorita, que el Señor sabe lo que tiene que hacer. Confiamos realmente, y si hay una respuesta positiva a eso, realmente estamos viviendo o pasando esos problemas con esa promesa, con esa confianza en las palabras del Señor. Yo estoy demostrando con mi actitud, con mi forma de andar, que realmente estoy confiando en el Señor. Yo sé que a veces vienen enfermedades, yo sé que a veces vienen situaciones bien duras, bien difíciles que nos tumban, que nos hacen caer al suelo, esas situaciones. Pero no se olvide, Dios tiene el control. Sabemos que nos afectan, sabemos que no podemos estar alegres y contentos, aunque la palabra del Señor nos dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia como también en la escasez. He sido preparado para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía el apóstol Pablo, o lo dice en la palabra del Señor. Y yo lo que me voy con esto es que si realmente creemos en que Dios tiene el control y Dios sabe lo que va a hacer, que podemos tener la confianza de que Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos, porque muchas veces, como le digo, nosotros vamos por un lado, poniendo el énfasis en el lugar equivocado, pero Dios está por el lugar correcto, el lugar acertado. Eso es lo más importante, hermanos. Tal vez usted está esperando ahora la solución de alguna situación en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en cualquier situación. Pero déjeme decirle, Dios está permitiendo esas situaciones simplemente para probar su corazón, porque Él ya sabe lo que va a hacer, por el camino que Él tiene para nosotros, por la manera como Él va a obrar. Por eso dice la palabra, sus pensamientos, queridos hijos, no son mis pensamientos, dice nuestro Padre Celestial, ni sus caminos son mis caminos, dice nuestro Padre Celestial. Y Él dice, para que usted lo entienda un poquito, así como hay una gran distancia entre el cielo y la tierra, así es la relación que hay entre sus pensamientos y sus caminos, sus soluciones, con mis pensamientos, mis caminos y mis soluciones. Pero ¿qué es lo que estorba para que el Señor pueda obrar en esas situaciones en nuestras vidas? No estamos confiando en el poder de Dios. Creemos, no, el Señor se ha olvidado. No creo que al Señor le interesa, hermanos, por más que el problema sea fácil de resolver. O sea, tan difícil de resolver, en ambos casos, Dios
quiere tener el control, quiere que nosotros le demos el control, quiere que nosotros confiemos en Él, quiere que nosotros dependamos de Él. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2, ese énfasis, 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas llenas. ¿Quién lo esperaba? Solamente Dios. Ni el más optimista, ¿no? Creo que Felipe fue el más optimista. Ni 200 denarios de pan alcanzarían. Luego Andrés dijo, este muchacho tiene, pero ¿qué es para tantos? Ahora aquí hay un tema que es clave poder entender. Otra de las razones por la cual no hay un milagro en nuestras vidas, hermanos, que muchas veces dejamos de ver en estos versículos. Cuando queremos que algún problema se solucione, escuche bien lo que le voy a decir. La razón principal por la cual no se soluciona es porque solamente estamos pensando en relación al problema en nosotros mismos. Cuando usted viene delante del Señor y hay un conflicto, hay un problema, usted viene delante del Señor con quejas, que mi esposo es así, que mi esposa es así, que mis hijos, que me maltratan en el trabajo, que son injustos conmigo, aún incluso dentro de la iglesia, que los hermanos me critican, Señor, sé mi vengador, toma justicia, Señor. Déjeme decirle, cuando usted viene delante de Dios, solamente pensando en usted, en relación a los problemas, es casi imposible que usted vaya a tener una respuesta de parte de Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque es cuando comenzamos a abrir nuestro corazón y comenzamos a sensibilizarnos en las necesidades de los demás, en comenzar a pensar más que en nuestras propias necesidades y que queremos salir del problema para estar cómodos, para estar tranquilos, sin importar a quién, incluso Señor, si puede traspasar mi problema a esta otra persona, que esa persona sí se lo tiene merecido, mejor. Un poquito más decimos eso cuando estamos hablando con el Señor. Pero la razón por la cual no vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida es porque estamos solamente pensando en nosotros. Estamos poniendo el énfasis en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en cómo me siento, cómo me perjudica esta situación. Y el Señor no puede obrar. Y el Señor quiere que nosotros pongamos el énfasis, como dice su palabra. Así que el hermano Samuel lo va a pillar seguida. Dice, porque mejor es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es mejor antes que recibir? Mejor es dar. Hay mayor gozo en dar que en recibir. La bendición de Dios viene en nuestras vidas cuando en nuestro corazón hay el deseo de bendecir a otros. Cuando hay el deseo de compartir con otros. Cuando queremos que el problema se solucione, porque eso va a traer tranquilidad y paz para otros, no para mí. Y aquí interesante, como hemos leído, dice, Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, ¿qué hizo? No dice, comió y luego repartió, sino que dice que sucedió. Escúcheme, ¿quién era el que estaba trabajando más que nadie en ese momento?
predicando, enseñando, sanando a la gente, ministrando a la gente. ¿Quién era el que tenía un desgaste físico, emocional, espiritual, mental en ese momento? Jesús. Él debería haber sido el primero. Pero dice la palabra, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Muchas veces hasta incluso le va a ayudar a olvidarse del daño que le han ocasionado, de las heridas que le han causado, de las situaciones difíciles por lo que le han hecho pasar. Cuando usted comienza a sentir o a tener un desprendimiento en su corazón para poder bendecir, para poder ayudar, para poder ministrar a otras personas. Es una manera como el Señor ministra nuestras vidas. El poder mirar a las demás personas con compasión, con amor, con el deseo de que esas personas puedan recibir de Dios lo que el Señor tiene para nosotros, pero compartiendo, dando a los demás, pensando primero en las necesidades de los demás, dejando de ser egoístas, dejando de estar buscando nuestra comodidad o estar buscando nuestro privilegio o lo que nosotros merecemos, sino pensar en los demás. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué triste, qué decepcionante para el Señor, que Él quiere enseñar una lección. Él quiere que la gente pueda depender, que sus discípulos pudieran depender de Dios, que cuando vengan los problemas, lo que el Señor le estaba dando en ese momento no eran panes y peces. Cuidado con esto. Muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios está en una casa, en un buen trabajo, en más dinero, en mejor movilidad, en mejor condiciones económicas. Nosotros creemos que ahí está la bendición. La gente se dejó llevar en este momento porque habían visto algo extraordinario, de dónde había aparecido o de dónde Dios había hecho, de dónde Jesús había hecho para aparecer tanto alimento para tantas personas. Pero ellos no vieron lo que nosotros hemos aprendido en esta mañana. ¿Qué es lo que realmente, lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos? ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos para que en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la tormenta, podamos aprender a poner nuestra mirada en Él, a confiar en Él y recordar las maravillas que Dios ha hecho? No aprendieron la lección. Dice, ellos quisieron venir cuando vieron esto para apoderarse de Él y hacerle rey. Y Él dijo, no entendieron. Y se volvió para retirarse al monte solo. No quiso estar ni con sus discípulos, no quiso estar con nadie en ese momento, porque realmente se sintió frustrado por la actitud que nosotros muchas veces tenemos en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. En Jeremías, el capítulo 32, el versículo 27, si usted está pasando por un tiempo difícil, o cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan las adversidades, hermanos, aquí hay una palabra que la ha escrito el Señor para nosotros. El versículo 27 del verso 32. Él firmó y Él nos puso como escribirnos un papelito
con algo especial para nosotros, bien decoradito, y nos deja esta promesa, este recordatorio para nosotros, hermanos. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Ayúdeme a leer la siguiente parte, por favor. 2, 3. Voy a volver a leer la primera parte y por favor usted lea lo que leyó un poquito más convencido de esto. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Amén. ¿Habrá algo, qué dice, que sea difícil para mí? Yo soy, dice él, Jehová, Dios de todo ser humano, de toda carne. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? ¿Hay acaso algo que el Señor no pueda hacer en su vida en esta mañana? ¿Hay algo que el Señor no pueda solucionar según sus planes, según su propósito en su vida en esta mañana? Y cuando vengan los tiempos difíciles, vengan las situaciones complicadas, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Jeremías 32, 27. Y quisiera terminar en esta mañana leyendo en el Salmo 103. El Salmo 103. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo, incluso dice, si nos sentimos ya viejitos, si sentimos ya los achaques de los años que van pasando, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El impacto de la bendición de Dios en nuestras vidas, del poder de Dios en nuestras vidas, cuando realmente permitimos que Dios pueda obrar. Voy a invitarle a que se ponga de pie en este momento. Podemos quedar con Jeremías 32, 27. El Señor en esta mañana vuelve nuevamente a hablarnos con esta palabra. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para Él? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la lucha que hay en su corazón en esta mañana? Vengamos a buscar a aquel que se hace llamar el Dios de todo el universo y aquel que no tiene límites, aquel que no tiene reservas en poder obrar en nuestras vidas si nosotros le permitimos que Él pueda actuar. Yo le invito en esta mañana, incline su rostro, porque no viene a disfrutar de la presencia del Señor y venimos a rendirle nuestras vidas completamente a Él. Muriendo para vivir en ti, tú me hallaste, tu fragancia mi ser, respiro para ti.